Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. En el video de hoy lo que vamos a ver es ángulos. Bien, arranquemos. Perfecto. Antes de empezar con los ángulos, bien, vamos a definir lo que es un ángulo. Bien, un ángulo es una región del plano determinado por dos semirrectas que tienen un mismo origen. Bien, por ejemplo, en este caso tengo dos semirrectas, la semirrecta OA y por el otro lado tengo la semirrecta OB que tienen un punto en común. Ese punto en común es el punto O que vamos a llamar vértice del ángulo. Bien, en este caso las dos semirrectas lo que está determinando es la región de un plano. En este caso podemos marcar como que estaría marcando lo que es esa región. Bien, entonces a eso lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. En este caso vamos a darle nombre alfa. Perfecto, entonces alfa en este caso me está delimitando lo que es la apertura de esas dos semirrectas, de esos dos segmentos. Bien, y si yo quiero nombrar a lo que es el ángulo, lo puedo hacer de tres maneras distintas. Lo puedo nombrar de la forma el ángulo A, O, B. Bien, y en este caso va a estar determinado a partir de los puntos que lo forman. Sería el punto A, el punto O y el punto B. Bien, y recuerden que el punto O siempre tiene que estar en el medio porque me está indicando el vértice del ángulo. Otra forma de nombrar al ángulo, podemos decir que es el ángulo O. Bien, ya que indicamos a partir de su vértice, nada más. Y otra forma de nombrar lo que es el ángulo, en este caso nosotros le dimos nombre alfa, entonces podemos decir que este va a ser el ángulo alfa. Por lo general, para indicar un ángulo se utilizan lo que es letras del alfabeto griego. Bien. Y de esas tres maneras podemos nombrar, en este caso, al mismo ángulo. El ángulo A o B, de la forma del ángulo o el ángulo alfa. Bien. Y en este caso, yo si quiero medir cuánto mide la amplitud del ángulo alfa, lo que vamos a utilizar es un transportador. Bien, en este caso, ¿cómo hacemos para medir un ángulo? Es muy sencillo. Vamos a ver que en el transportador, bien, hay un punto, bien, donde vamos a ubicar lo que es el vértice del ángulo, bien, y después algunos de los dos segmentos, vamos a apoyarlo en uno de los lados. Bien, de la siguiente manera. Bien, ubicamos el punto en el vértice y uno de los segmentos en los lados. Bien, y en este caso lo que vamos a hacer es ver en qué unidad me queda la apertura del ángulo. En este caso, si miramos bien, la apertura, ubicamos bien firme, es aproximadamente 50 grados. Bien, ubicamos el punto en el vértice, el segmento apoyado al ángulo 0, bien, y en este caso vamos a leerlo en sentido, bien, antihorario. Vamos a ver que me dice 50 grados. Bien, de esa manera lo que hacemos es averiguar cuánto mide la amplitud de un ángulo. Entonces, el ángulo alfa, bien, podemos decir cualquier nombre, va a medir 50 grados. Bien, recordemos que a los ángulos lo vamos a medir con la unidad de medida, lo que se llaman grados. Bien. Ahora bien, estas dos semirrectas, bien, con vértice en O, bien, me está determinando lo que es el ángulo alfa. Bien, si yo tomo en consideración la apertura del ángulo de esta manera, yo tengo el ángulo alfa. Ahora bien, así como me está indicando el ángulo alfa, bien, me puede indicar otro ángulo, que sería el exterior al que yo tracé. Bien, en este caso vamos a llamar ángulo beta. Bien. Bien, entonces, un ángulo, bien, puede determinar dos amplitudes. Bien, en este caso alfa y beta. En este caso alfa va a medir menos de 180 grados. Por lo tanto, este ángulo vamos a determinar que es un ángulo convexo. Y el ángulo beta va a ser un ángulo cóncavo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es clasificar a los distintos tipos de ángulos convexos que existen. Bien, ¿cómo los vamos a clasificar? Según sus medidas. Y podemos clasificar a los ángulos convexos en ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos. Bien, ¿cuál es la característica del ángulo agudo? Bien, que su apertura, bien, va a ser mayor de 0 grados, bien, y va a ser menos de 90 grados. Bien, de esa manera vamos a obtener ángulos agudos. Bien, después por otro lado tenemos los ángulos rectos, que son los ángulos que miden exactamente 90 grados. Al momento de hacer el diagrama o para representarlos, lo hacemos a través de un cuadrado, bien, en lo que es la amplitud, la apertura de los lados. Bien, de esa manera estamos diciendo que ese ángulo mide 90 grados. Por otro lado, bien, vamos a encontrar que los ángulos obtusos, bien, son los ángulos que miden más de 90 grados
y menos de 180 grados. Bien, entonces, los ángulos convexos yo lo puedo clasificar en agudos, rectos, obtusos, según su medida. Bien, así como existe los ángulos agudos, rectos y obtusos, también existe el ángulo llano. Bien, ¿cuál es la característica del ángulo llano? Es que su amplitud, bien, es exactamente de 180 grados. Y si el ángulo, bien, que estamos trabajando mide más de 180 grados y menos de 360 grados, es el que nombramos anteriormente, los ángulos cóncavos. En ese caso, los ángulos cóncavos miden más de 180 y menos de 360 grados. Y para terminar con la clasificación de los ángulos según cuánto miden, me estaría faltando el ángulo que mide 360 grados, que en este caso son los ángulos completos. Bien, tenemos el ángulo completo que mide 360 grados o el ángulo de giro. Bien, entonces, si yo tengo que clasificar a los ángulos, lo que voy a hacer es clasificarlo. Si mide entre 0 y 90 grados, es un ángulo agudo. Si mide 90 grados, es un ángulo recto. Si mide más de 90 grados y menos de 180 grados, es un ángulo obtuso. Si mide 180 grados, es un ángulo llano. Si mide entre 180 grados y 360 grados, es un ángulo cóncavo. Y si el ángulo mide 360 grados, es un ángulo de giro completo. Bien. Perfecto. Entonces, esta va a ser la clasificación de los ángulos según sus amplitudes. Ahora pasemos a lo que son ángulos y la clasificación según su medida y su posición. ¿Bien? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver la clasificación de los ángulos, bien, pero según la medida y su posición. Bien, ya que según la posición que tengan, bien, o la medida que sumen entre sí, bien, van a tener una clasificación en particular. Bien, empecemos con la clasificación según su posición. Y según su posición que tenga, yo lo puedo clasificar de dos maneras: en lo que son opuestos por el vértice y en ángulos consecutivos. Y los ángulos opuestos por el vértice tienen el vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas. Por ejemplo, en este dibujo yo tengo 4 semirrectas. Tengo 1, 2, 3, 4. Bien, y en este caso tengo el vértice en común. Ahora, yo a partir de esas rectas puedo trazar 1, 2, 3, 4 ángulos. Bien, a lo que vamos a llamar ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y el ángulo 4. Bien, en este caso yo tengo los 4 ángulos, bien, en donde para determinar los ángulos opuestos por el vértice tengo que el ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice. Y así como el ángulo 1 y 2 son opuestos por el vértice, también tengo que el ángulo 3 y el ángulo 4 también son opuestos por el vértice, ya que tengo el vértice en común y uno está de un lado y el otro va a estar del otro. Así tenemos también los ángulos consecutivos, que son aquellos ángulos, bien, que tienen el vértice y un lado en común. Bien, por ejemplo, de la siguiente manera. En este caso yo tengo dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Qué tienen en común? Están compartiendo el mismo vértice, bien, y en este caso comparten este mismo lado que es en común en ambos ángulos. Bien, cuando cumple con esas dos condiciones, los ángulos vamos a decir que son consecutivos. Por lo tanto, el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos consecutivos. Bien, entonces ya clasifiqué los ángulos según su posición. Ahora lo que vamos a ver es cómo se clasifican según su medida. Y a los ángulos yo los puedo clasificar en ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Bien, los ángulos complementarios son aquellos ángulos que sumado suman 90 grados. Bien, por ejemplo, tengo alfa y beta. Bien, en este caso tengo que alfa más beta mide 90 grados, por lo tanto alfa y beta son ángulos complementarios. Bien, entonces recuerden que si yo tengo dos ángulos que al sumar me dan 90 grados, son complementarios. Recuerden que no es necesario que sean ángulos consecutivos. Bien, por otro lado tengo los ángulos suplementarios, que son dos ángulos que al momento de sumarlo, en vez de ser 90 grados, va a sumar 180 grados. En este caso, por ejemplo, tengo alfa y beta. Si yo sumo alfa más beta, me da 180 grados, por lo tanto, alfa y beta son ángulos suplementarios. Bien, entonces, según la medida puede ser complementario o suplementario. Bien, por ejemplo, si yo tengo un ángulo alfa que mide 40 grados, su complementario va a medir 50 grados. Bien, ahora, si yo quiero averiguar el ángulo suplementario alfa, y yo sé que alfa, por ejemplo, mide 120 grados, beta va a tener que medir 60 grados para que la suma entre los dos llegue a 180 grados.
Y de esa manera voy a obtener un ángulo suplementario. Entonces, yo puedo tener ángulos según su posición, que sean opuestos por el vértice, o ángulos consecutivos, según su medida, que sean complementarios y suplementarios. Bien, ahora imaginémonos que yo tengo ángulos consecutivos, bien, y que además son suplementarios. Los ángulos que son ángulos consecutivos y suplementarios al mismo tiempo son los ángulos adyacentes. Bien, son un par de ángulos, bien, consecutivos quiere decir que tienen un ángulo y un lado en común, bien, y que además la suma de ambos es 180. Por ejemplo, alfa y beta, bien, son ángulos consecutivos ya que tienen un vértice en común y un lado en común, bien, y además van a ser suplementarios. ¿Por qué? Porque si yo hago la suma entre alfa más beta, voy a obtener como resultado un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Bien, entonces esa va a ser la clasificación de los ángulos según su medida y su posición. Van a ser opuestos por el vértice, consecutivos según la posición, según la medida van a ser complementarios o suplementarios. Bien, y si yo tengo un ángulo que sea un par de ángulos que sean consecutivos y suplementarios, lo vamos a determinar y lo vamos a denominar ángulos adyacentes. Bien, algo a tener en cuenta en los ángulos opuestos por el vértice, bien, que cuando yo tenga ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2 que son opuestos, van a medir lo mismo, y lo mismo va a suceder con el ángulo 3 y el ángulo 4. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Si yo tengo que este ángulo mide 40 grados, el ángulo 2 va a medir 40 grados. Bien, y si prestamos atención, son ángulos suplementarios el 2 y el 3. Si mide 40 grados, 140 grados va a medir lo que mida el ángulo 3 para llegar a 180. Y si el ángulo 3 mide 140 grados, el ángulo 4 va a medir lo mismo. Bien, eso es una información muy importante de los ángulos opuestos por el vértice. Bien, bueno, esto fue ángulos, clasificación de sus ángulos según su medida y su posición. Espero que se haya entendido. Chao, nos vemos.